buenos días a todos nuestros seguidores que están conectados el día de hoy, sábado, a través de nuestras plataformas de Facebook Live y asimismo por la plataforma del Zoom. Bueno, hoy tenemos un invitado especial. Contamos con la presencia del ingeniero Eduardo Sangüesa, y quien va a abordar un tema que en nuestro país está haciendo estos dos últimos años, tiene la calidad todavía de novedoso. Sin embargo, estamos implementándolo con mucha fuerza en nuestro país y el ingeniero va a abordar el tema la prevención de disputas en contratos de construcción. Este webinar va a consistir en darnos algunas pautas respecto de qué controversias nosotros podemos evitar cuando tenemos un contrato en plena ejecución. Sabemos que en nuestro país, a raíz de la ley de contrataciones con el Estado, pues ha adoptado un nuevo mecanismo para poder solucionar controversias exclusivamente para obras públicas. Y estas las denominamos Junta de Resolución de Disputas. Sin embargo, a nivel internacional, la denominación es Dispute Board. Lo digo esto para cuando nuestro expositor haga referencia a un Dispute Board, se entienda que es una JRD. Bueno, este mecanismo está siendo utilizado ya a partir de obras que tienen el monto mayor a 20 millones de soles y en los cuales en Ancagua Internacional venimos implementando en varias juntas. Entre ellas tenemos ya 2 juntas que han concluido con éxito. Las obras no han generado controversias durante el proceso constructivo, toda vez que estas han sido resueltas a través de un adjudicador. Entonces, hoy vamos a conocer un poco más a profundidad cómo es esta práctica y, como les repito, quien va a estar a cargo de esta exposición va a ser el ingeniero Eduardo Sangüesa, quien es magíster de Derecho de los Negocios y también es magíster en Administración de Empresas. El ingeniero ha trabajado en gestión de contratos, y controversias por más de 20 años en Chile y Latinoamérica, en contratos públicos y privados en los sectores de minería, infraestructura y educación. El ingeniero Eduardo ha sido perito y asesor para mandantes, constructoras y tribunales en controversias de distinto tipo, cuyos montos superan los $3 millones. El ingeniero pues, ha participado como Dispute Board y mediador en contratos de infraestructura pública y privada, y fue representante en Chile de la Fundación Dispute Resolution Board, que es una de las fundaciones que a nivel mundial pues tiene, se podría decir, la batuta de poder administrar y organizar y ver este tema de los Dispute Board. Ingeniero Eduardo, muy buenos días y bienvenido a un webinar Ancagua. Buenos días, Francesca, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Ancagua también por dar este espacio de discusión, por dar este espacio de mostrar los avances, y eso hace que siga demostrando que, bueno, Perú está en una muy buena condición en relación al resto de Latinoamérica, está con una visión y con un trabajo que de verdad es reconocido afuera de su país, con la implementación de este tipo de mecanismos que de alguna manera, con la implementación de este mecanismo que de alguna manera ayuda a la gestión de estos contratos. Así que, Francesca, que estemos un día sábado aquí presentando, bueno, yo en este momento, usted dijo soy chileno, vivo en Chile, en este momento ando en Estados Unidos. Hay personas también ahí, Pablo Fanelli está ahí en la lista, se incorporó, él vive en Francia, trabajó mucho tiempo en Chile. O sea, es una muy buena instancia para poder unir profesionales de todo nivel y de todo el mundo, ¿no? Así que
Muchas gracias, Francesca, por la invitación a Ancagua. Y bueno, ahora, cuando ustedes digan, yo inicio. Sí, sí, ingeniero, agradecerle de verdad por haber separado un tiempo en su agenda recargada. Bueno, y nuevamente cederle el uso de la palabra para que pueda iniciar su presentación. Adelante, Ya, ingeniero. vale, muy bien. Bueno, entonces hoy día vamos a tratar un tema que es un tema muy, muy importante, que es un tema que dentro de dentro de las funciones de un dispute board o de una junta de resolución de disputas, debe ser una de las funciones más difíciles de llevar a cabo, que depende de muchos factores, no depende solamente de un dispute board, no depende de un adjudicador, sino que depende de las partes, depende del proyecto. Es una función bastante compleja por su forma y por la naturaleza de la ejecución de las obras, ¿ya? Entonces, vamos... Bueno, en primer lugar, los dispute board, como ustedes saben, la dispute board o la Junta de Resolución de Disputas tiene fundamentalmente dos objetivos. El primer objetivo tiene que ver con la prevención y el segundo con la resolución de disputas. Esta cuestión es bien importante porque tiene que hacerse esta distinción. La prevención tiene el primer objetivo, entonces, la prevención de disputas, que como bien dice acá su descripción, es mediante el diálogo con las partes en los asuntos potencialmente conflictivos antes que se conviertan en disputas. O sea, se hace prevención mediante el diálogo. Ya nos coloca un desafío importante. ¿Qué significa diálogo? ¿Existe de verdad diálogo en las obras? ¿Cómo una persona que se incorpora al proyecto de manera como tercera parte, externo al proyecto, se puede decir, porque las partes están en la ejecución de la obra, cómo genera diálogo? ¿Hay diálogo? ¿Para qué vamos a querer más diálogo si ya tengo diálogo, tengo reuniones todos los días? Entonces, ese tipo de preguntas son las que uno de alguna manera tiene que resolver y vamos a ir viendo cómo la ejecutamos, ¿no? Y una primera pregunta que dejo para el público o para los participantes, les digo, bueno, ¿hay diálogo en las obras? Y si hay diálogos en las obras, ¿por qué vamos a incorporar un dispute board para que haga esta prevención de disputa? O a lo mejor el diálogo en las obras se genera diálogo para algunos temas y hay ciertos temas que no se tocan. No sé si hay de acuerdo a la experiencia que les ha tocado ver a ustedes, ¿les parece que efectivamente haya diálogo? ¿O hay diálogo en algunas otras cosas? No sé si tiene alguien alguna opinión. Bueno, entonces, el desafío es cómo generar diálogo y más importante que eso es si ya existe diálogo, ¿qué diálogo va a generar este board para generar la prevención de disputas? Eh, y la otra, y aquí también esta definición plantea otro asunto que es un desafío. Y este otro asunto tiene que ver con que tenemos que abordar, para realmente generar una prevención de disputa, tenemos que abordar asuntos potencialmente conflictivos. O sea, son asuntos que ni siquiera se han transformado en controversia. Y muchas veces son asuntos que ni siquiera se están tratando. ¿Ya? Entonces, esto de la prevención tiene que ver con generar diálogo de asuntos potencialmente conflictivos. Y eso genera un desafío bastante fuerte y vamos a ver de qué forma podemos generar este diálogo en asuntos potencialmente conflictivos. Esa es la pregunta y eso es lo que de alguna manera hoy día tenemos que resolver. Y esa es la invitación a esta ponencia. Y bueno, ahora,
estos asuntos potencialmente conflictivos, cómo una persona que no está incorporada en el proyecto me va a realizar, me está diciendo que me va a generar diálogo, asuntos potencialmente conflictivos, cómo este señor de afuera me va a decir cuáles son los asuntos potencialmente conflictivos. Son desafíos importantes y de alguna manera genera que la Junta de Resolución de Disputas o los Dispute Board sean un elemento muy especializado que de alguna manera se tenga que generar una masa crítica de ciertas personas que puedan desarrollar esta actividad. No cualquiera la puede realizar. Vamos a ver también algunos elementos relacionados con eso. Bueno, el otro objetivo del Dispute Board es la resolución de disputas, que cuando surgen, mediante recomendaciones o decisiones, se realizan estas resoluciones. Entonces, hoy día lo que vamos a hablar es solamente prevención. En resolución también hay todo un mundo, pero nos vamos a concentrar en la prevención, que creo todos los manuales y reglamentos lo dicen, la prevención es la principal función que tiene el Dispute Board. Entonces, bueno, acá está, el objetivo principal del Dispute Board es la prevención de disputas. De hecho, por ejemplo, el artículo 16 del reglamento del ICC dice que la principal misión de un Dispute Board o de un adjudicador no es recomendar ni adjudicar, sino prevenir el surgimiento de disputas formales. Y eso es un poco lo que les estaba adelantando. O sea, ya el reglamento, o la mayoría de los reglamentos que de alguna manera establecen los procedimientos para la operación de estas juntas o de estas dispute board, ya reconoce que la resolución de disputas no es su foco principal, sino que su foco principal es la prevención de disputas. Y la pregunta es, ¿de qué manera un dispute board, de qué manera una obra o los participantes de esta obra realmente generan la prevención de disputas y cómo se materializa esto? Entonces, vamos a entrar de lleno a esto. Y bueno, hay la fundación, como bien decía Francesca, a la cual en su tiempo representé en Chile, tiene un manual, que ustedes lo pueden bajar de la página. Es una fundación, la fundación se llama Dispute Resolution Board Foundation, DRBF, y este manual, en su capítulo 13, menciona y dice, por lo general, el Dispute Board adopta una postura proactiva y fomenta prevención de disputas abordando la gestión de proyectos y la resolución de problemas durante las reuniones periódicas. O sea, fíjense lo desafiante que es este método y lo que representa para los que de alguna manera estamos en la labor de Dispute Board o adjudicador. Tenemos que tomar una actitud proactiva, fomentar la prevención, abordando la gestión del proyecto, porque es lo que interesa, la ejecución de la obra, y tenemos que hacerlo de manera periódica. Dice que el Dispute Board consulta frecuentemente sobre posibles problemas, reclamos o disputas y revisa y supervisa el estado de dichos asuntos con las partes. Entonces, ¿cómo realizamos esta labor? Consultando sobre los temas que están ejecutándose, los problemas, los reclamos, las disputas, y lo más importante, hay que revisar y supervisar el estado de cómo se van tratando este tipo de temas. Y esa parte es la importante y también es la que vamos a entrar a tratar ahora. El Dispute Board insta a las partes entonces a discutir la resolución temprana de conflictos y a utilizar el Dispute Board para facilitar sesiones informales o reuniones especiales, que es un poco lo que vamos a tratar ahora como elemento en particular. Entonces ustedes se dan cuenta que este manual, que es de una fundación que se dedica o que nos dedicamos a la incorporación de este mecanismo en el mundo, en todos los contratos de construcción donde podamos incorporarlo, este mecanismo declara en su manual de que la prevención de disputas se debe realizar de manera proactiva, se tiene que fomentar la prevención de disputas, esto tiene que ser revisado y supervisado,
y que tenemos que instar a las partes a tratar estos temas, ¿ya? Bueno, entonces vamos a entrar aquí con ciertos elementos que de alguna manera quiero compartir con ustedes, que son elementos que están de alguna manera dichos explícitamente en los reglamentos, los procedimientos, los dispute board, que obviamente se tienen que adaptar a los contratos particulares que tenga cada uno, pero son ciertos elementos que de alguna manera están explícitos y hay otros elementos que creo que son importantes de mencionar, que son los que de alguna manera nos permiten a nosotros realizar la prevención de disputas. Entonces, el primer elemento para que una junta o un dispute board pueda de alguna manera realizar la prevención de disputas, el primer elemento, y que es fundamental, es el nombramiento de esta junta o este dispute board, sea nombrado por una persona o por 3 personas, sean ellos ingenieros o abogados, es que el nombramiento sea lo más temprano posible, que sea al inicio del contrato. O sea, si nosotros queremos que un dispute board, si nosotros queremos que una junta de resolución de disputa realmente pueda generar prevención de disputa, no podemos nombrarlo cuando ya los temas están todos en disputa. Entonces, ¿y cuando no tenemos disputa? O cuando el tema es propicio para poder desarrollar esta función al inicio del contrato. ¿Mm? Entonces, este es el primer elemento, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero si eso es como obvio, ¿no? Porque usted me está diciendo, y de hecho usted lee cualquier reglamento, eh, y sale de que usted tiene que estar nombrado, desde el inicio del contrato, pero ¿por qué lo dice? Porque existen muchos contratos, he estado en varios, en donde a pesar de que está establecido el mecanismo, está definido que va a operar, no se nombra al inicio del contrato, ¿ya? Entonces, lo quiero mencionar porque es un elemento fundamental. Si de verdad queremos que existan personas que ayuden a generar diálogo de asuntos que potencialmente generen conflictos, la única forma es estar a tiempo, en un inicio temprano, lo más temprano posible. A lo mejor no el primer día, el primer mes. Si estamos hablando de un contrato de 3 años, el primer mes, segundo mes es prudente. Pero si estamos hablando de un contrato de 8 meses, que también los hay, y también hay este mecanismo, incorporar en el tercer mes, por ejemplo, puede ser tarde. El tercer mes ya han ocurrido, en un contrato tan corto, ya han ocurrido muchas situaciones, y por lo tanto, y por lo tanto, para poder desarrollar la prevención de disputa es tarde, ¿ya? Entonces, por eso menciono esto, a pesar de que es algo obvio, tiene que estar nombrado al inicio del contrato. Y también tiene otro supuesto esto, de que estamos hablando de dispute board que son standing, o sea, están desde el inicio y se incorporan a la ejecución de la obra. No estamos hablando de los dispute board que son ad hoc, se establecen para la resolución de disputas solamente, ¿ya? Ahora, para poder desarrollar esta función, sabemos ya entonces que tiene que estar desde el inicio. Un segundo elemento es que el dispute board o el adjudicador tiene que estar de alguna manera, tiene que tener una participación activa y constante. O sea, si de verdad queremos realizar prevención de disputas, tenemos que estar nosotros, eh, tenemos que tener nosotros una participación activa. ¿Y qué significa participación activa? Bueno, eso es lo que de alguna manera vamos a hablar, la participación activa y permanente y constante, ¿cómo la puedo desarrollar? Para poder desarrollar eso hay ciertas acciones que son las que están aquí, reuniones periódicas, visitas a obra, asistencia informal. Entonces, para poder tener esta participación activa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tener reuniones periódicas de contrato o especiales cuando se requieran, asistir a las visitas a obra, tengo que generar asistencias informales o opiniones consultivas. Entonces, pero no basta con
tener reuniones cada 15 días, cada un mes, cada 2 meses, o generar una visita cada 2 meses. No basta con eso. Hay que tener una participación activa. Cuando hablamos de participación activa, entonces, significa que tenemos que estar enterados de lo que está pasando en el contrato. ¿Cómo vamos a hablar nosotros, los adjudicadores o los dispute board, con las partes, si no sabemos en qué están? Nosotros no estamos para preguntar y que nos informen el desarrollo del proyecto. Nosotros estamos para participar adecuadamente de estas discusiones, y para poder hacerlo tengo que estar enterado de lo que está ocurriendo. Tengo que haberme leído las comunicaciones entre las partes. Tengo que haber asistido a ciertas reuniones. Eso significa participación activa. Significa que, a pesar de no estar en la ejecución de la obra propiamente tal, ahí en la misma obra, tengo que tener una participación activa, y como dispute board o como adjudicador tengo que buscar la forma de poder tener una participación activa, y esta participación activa tiene que ser tal que me permita cumplir los objetivos. No es como, oiga, pero ¿qué significa eso? ¿Me tengo que leer todas las cartas en la semana? ¿Me tengo que leer el libro de obra? No, hay que buscar, hay que buscar la forma, el cuánto, el cómo desarrollo yo esa participación, teniendo presente de que mi objetivo principal es la prevención de disputas, y que en caso que existan disputas, pueda resolverlas adecuadamente. ¿Y por qué las voy a poder resolver adecuadamente si es que surgen? Porque como estoy informado y como he participado de los temas durante la ejecución de la obra, eso me permite a mí desarrollar adecuadamente la otra función, que es la resolución de disputas. Entonces, la participación activa, y vamos a ir tratándola en algunos elementos más, vamos a ir tratándola de verdad, qué significa. Luego, la otra cuestión es tener experiencia en contratos y obras, ojalá similares. Digo ojalá porque no es, para mi modo de ver, no es tan necesario. La naturaleza de las obras, si bien una obra especial como un camino, por ejemplo, son obras civiles relativamente transversales en otros proyectos, o sea, son movimientos de tierra fundamentalmente. Si otra persona ha trabajado en movimientos de tierra, pudiera ser de que, si no ha participado en un camino, pudiera ser que pueda participar, porque hay que buscar experiencia en contrato, tener experiencia en gestión de contratos, gestión de controversia, y también experiencia en obra. Y como digo, coloco la palabra similar y coloco la palabra es deseable que tenga experiencia en obras similares, pero también se ha visto que si tiene experiencia en obras y de verdad tiene experiencia en gestión de controversia, es muy fácil incorporarse. Y aquí también depende mucho de el expertise y de la experiencia que tenga el abogado o el ingeniero que participa en esta junta o en estos dispute board, ¿ya? ¿Y por qué es importante? No sé si se recuerdan la primera definición que estábamos conversando. La primera definición era, oye, tenemos que generar prevención de disputas mediante el diálogo o de las partes en asuntos potencialmente conflictivos. Y entonces, cómo vamos a detectar asuntos potencialmente conflictivos si no tenemos experiencia en contratos o en controversias o en obras similares? ¿Ya? Eh, y aquí hay una cuestión que es bien importante. No es necesario de que un adjudicador o un dispute board haya sido gerente de contrato o haya construido necesariamente. No es un requisito eh, fundamental. Es deseable, claro. O sea, si encontramos una persona que va a ser dispute board habiendo construido, habiendo diseñado una obra similar, bueno, es lo que todo el mundo busca, ¿no? Pero, pero no es necesario, no es una cuestión fundamental, ¿ya? Entonces, para poder detectar estos asuntos potencialmente conflictivos, que es la clave para poder desarrollar la prevención de controversias, hay que tener experiencia en contrato, en controversia y en obras. Y el otro elemento que también es importante es necesario tener un enfoque inquisitorial, proactivo. Obviamente,
no tiene que ser un enfoque inquisitorial en el sentido de que debe ser una persona que tenga, de alguna manera, presione o busque la forma de que los temas aparezcan. Y uno no puede no puede buscar que esos temas aparezcan teniendo una actitud pasiva, no generándole reacción a las partes. Y es por eso que se dice que hay que tener un enfoque inquisitorial en el sentido de tratar de tener un grado de agresividad que permita poder generar el diálogo, poder generar los quiebres dentro del contrato, poder generar situaciones que a las partes les permitan de verdad ver lo que necesitan ver, ¿ya? Entonces yo diría que los elementos, estos elementos que estoy mostrando en rojo son elementos esenciales, o sea, tenemos que tener como dispute board y poder realizar una adecuada prevención de disputas, participación activa y constante, tener experiencia en contrato y tener un enfoque inquisitorial proactivo, ¿ya? Ahora, ¿qué acciones desarrollamos para que esto se pueda materializar, para poder realizar de verdad la prevención de disputas? Realizamos reuniones periódicas del contrato y especiales, visitas a obra y asistencia informal. Entonces vamos a entrar ahora a las reuniones periódicas del contrato y especiales. No sé si hasta ahora tienen alguna pregunta, quieren comentar algo de lo que he dicho. Ya. Entonces, en las reuniones periódicas de contrato y especiales, a ver, para los que le ha tocado estar en obra, ustedes pueden preguntar si me podrán decir, pero ¿para qué más reuniones? No sé si le ha pasado, pero en una obra grande, chica, hoy día están llenas de reuniones. Reuniones de calidad, reuniones de cambio, reuniones de contrato, reuniones de seguridad, reuniones de programación. Entonces uno dice, bueno, pero si ya hay muchas, eh, ¿por qué hay que hacer más reuniones, no? No sé qué opinión tienen ahí, si me puedes ayudar un poco, Pablo, ahí, tu experiencia. ¿Hay muchas reuniones, pocas reuniones, incorporar otra reunión? ¿Qué te parece? Bueno, al final, reuniones en el proyecto siempre hay muchas y el tema es que una cosa es estar ambas partes involucrados y tratando de ver la situación o el posible conflicto desde el punto de vista de cada uno, y distinto es una tercera persona, ¿no?, que puede ver y aportar objetivamente su punto de vista, y eso es muy importante, ¿no? Y claro, participar, yo no creo que haya necesidad, a no ser que sea un tema ya presentado al Dispute Board, una reunión especial. Participar a las reuniones de contrato, la mayoría de las veces tomar nota y tratar de ver, como tú decías antes, si hay algo que se insinúa, pero no se discute abiertamente, ser un poco, ¿no?, inquisitorial y nada, y plantear claramente, y bueno, ¿y qué pasa con este tema? Y que es una tercera persona que puede aportar muchísimo, y bueno, lo hemos visto, yo he tenido la experiencia en Santiago, ¿no?, con el Dispute Board. Esa es mi experiencia. Ajá, muy bien, Pablo, gracias. Bueno, entonces, porque ya tenemos claro de que en los contratos existen muchas reuniones, y esa cuestión yo creo que no tenemos duda. En algunos habrá más o menos, pero la tendencia hoy día es que tengamos muchas reuniones. Y en general las personas que están a cargo de los proyectos tienen muchas reuniones, reuniones con sus equipos, reuniones con los equipos de las otras partes,
entre equipos, los equipos de calidad se juntan con los equipos de calidad, los equipos de diseño se juntan con los equipos de diseño, las oficinas técnicas se juntan con las oficinas técnicas, la gente de programación se junta con la gente de programación, entonces tenemos muchas reuniones. De verdad, existe el espacio de diálogo, que es una cuestión bien importante. El hecho de que existan reuniones, existen espacios de diálogo, pero la pregunta que uno tiene que realizarse, ¿qué se discute o trata en esas reuniones de proyectos? ¿Realmente se hace prevención o solo se hace control de gestión? Que esa es una cuestión bien importante. O sea, no sé si les ha tocado participar en estas reuniones. A mí me ha tocado participar en varias y uno puede ver de que efectivamente la gente se junta, trata de alguna manera de generar el diálogo, pero la pregunta que uno se hace, ¿es de verdad un diálogo o estamos diciendo y reportando lo que está haciendo cada uno? Porque cuando uno dice diálogo significa generar de tal manera la interacción de que podamos de alguna manera escucharnos, sintonizar con lo que el otro dice y de alguna manera hacernos cargo de lo que el otro dice. Entonces, cuando estamos en reuniones donde se toman minutas, ¿cierto? Minutas, que existen muchas, y en esas minutas estamos solamente controlando lo que tenemos que realizar. Te tocaba traer hoy día tal cosa. Esta semana tú vas a entregar tal reporte. El reporte que me entregaste no era el adecuado, etcétera. Entonces uno dice, bueno, estamos en estas reuniones periódicas o en estas reuniones que tenemos en obra, ¿estamos realizando prevención de disputa? Miren, no es fácil. No es fácil encontrar proyectos que en estas reuniones de verdad se esté abordando la prevención de disputa. Francesca. Sí, ingeniero, solo para comentarle que Luis Mendoza consulta si en los casos que la controversia se debe a deficiencias del expediente técnico, es necesario que participe en las reuniones el proyectista. ¿En su experiencia usted ha requerido la participación de un proyectista? Y mire, en general, lo que uno hace, y eso es lo que vamos tengo que tratar de abordar ahora, es en las reuniones de los dispute board, primero, si tenemos problemas con el proyecto, efectivamente en la obra es necesario la participación del proyectista y él tiene que participar de las reuniones que se están ejecutando durante la ejecución de la obra. Ese es el primer punto. El segundo punto, si ya estamos en un dispute board, donde ya existe el dispute board y tenemos dudas sobre el diseño, tenemos dudas sobre algunos errores que existan en el proyecto, lo primero que tenemos que hacer nosotros es advertir a las partes para que las partes lo aborden. Y ojalá las partes lo aborden de tal manera de que cuando el dispute board haga el seguimiento, revise en qué está esta situación, podamos de alguna manera estar resueltos. Pero en las reuniones con el dispute board, yo veo que si el proyectista llega es porque de verdad las partes ya no lo pudieron arreglar entre ellos con el proyectista. Y lo que uno busca es que las partes, nosotros tenemos que propiciar, fomentar de que las partes se junten con el proyectista y que las partes aborden el problema. Y que ojalá ese problema esté resuelto y no llegue al dispute board. Porque si ya me tengo que un dispute board se tiene que juntar con proyectistas, que lo pudiera hacer, no hay ningún inconveniente en hacerlo. Si ya se tienen que juntar con las partes y los proyectistas, o el proyectista es parte también, es porque estamos en algún problema, no hemos propiciado el diálogo, no hemos propiciado esa comunicación. Lo que nosotros tenemos que hacer es, si encontramos un problema de diseño, si vemos que hay problemas de diseño, vemos que las partes ya están tratando problemas de diseño, lo que tenemos que decirle a las partes, oye, si ya tienen un problema de diseño, ¿de qué manera lo están abordando? Cuéntame. Y le preguntamos a cada parte, mira, ¿sabes qué? Tenemos un problema de diseño, pero mira, pucha, yo te lo voy a plantear después porque ahora creo que no es necesario. Y el otro le dice, oye, pero si es necesario, ¿por qué no lo abordamos ahora? Ok. Entonces, el dispute board levantó un tema, propició que se conversara, segundo elemento, y el tercer elemento les dijo, vayan, resuélvanlo, vayan, discútanlo. Pero no basta con decir eso. En la siguiente reunión periódica que tiene el dispute board, que pueden ser reuniones cada 15 días, cada un mes, hay que preguntar en qué está esa situación, porque lo más probable es que hayan avanzado, pero también existe la posibilidad de que se hayan juntado y no hayan resuelto nada.
Entonces, a la pregunta de don Luis Mendoza, efectivamente, el diseñador puede estar, pero lo que interesa es que esté en el trato con las partes, no en las reuniones con el Dispute Board. Si ya ha llegado a las reuniones con el Dispute Board es porque ya es tarde. Bueno, entonces lo que nosotros estamos buscando con este Dispute Board es tener reuniones periódicas. Vamos a tener reuniones periódicas cada un mes, cada 15 días. Entonces, en estas reuniones que vamos a tener, que como les dije, existen muchas ya reuniones. La pregunta es, ¿qué se trata de las reuniones? ¿Y de verdad están haciendo prevención? Entonces, para eso se incorporan estas reuniones periódicas del Dispute Board. Porque lo que dice la práctica es que en las reuniones de las partes que están establecidas en los contratos, se tratan muchos aspectos de control de gestión, pero se hace poca prevención, por una cuestión relativamente normal. ¿Y por qué se hace poca prevención? No sé si pueden ver esta imagen, la imagen de la izquierda. En la obra lo que estamos normalmente viendo es el bosque, es lo que yo puedo ver, ¿cierto? Incluso lo puedo ver hasta un poco nublado, con harto conflicto, con harto tema, pero en realidad lo que necesitamos nosotros es ver el bosque, que es lo que está a la mano izquierda. Y la invitación que hace el Dispute Board, la invitación que hace la mano derecha, es lo que necesitamos ver. ¿Necesitamos ver el detalle adentro del bosque? Sí. Los que están incorporados dentro del proyecto, y existen bastantes roles que lo pueden hacer, pero la invitación que hace el Dispute Board o la Junta de Resolución de Disputa es, veamos el bosque, cómo está el bosque, cómo se ve el término del proyecto. Oye, hay ciertas actividades que no la estamos tratando, hay ciertas actividades del programa que necesitaríamos verlas. ¿Por qué no la abordamos? ¿Por qué no tocamos ese tema? Eso significa, eso es lo que uno dice, oye, dejemos mirar un poquito dónde estamos, miremos un poquito más arriba y veamos cómo se ve. Veamos qué problemas vienen, veamos qué asuntos son los que podríamos tener potencialmente conflictivos. Esa es la invitación que uno hace como Dispute Board. Entonces, en las reuniones, cuando los Dispute Board lo que hacen es participar de reuniones que tienen las partes de manera pasiva, totalmente pasiva, no interviene. Y en segundo lugar, lo que hace es tener reuniones periódicas con las partes para poder invitarlos a ver el bosque desde arriba, a ver el proyecto desde arriba, a poder ver situaciones que no están viendo o tratar temas que de alguna manera no están tratando, ¿ya? Y yo les digo, miren, nosotros decíamos que teníamos que tener una posición activa, ¿no? El Dispute Board tiene que participar entonces en estas reuniones que va a hacer y liderar, como los 3 miembros o un miembro, tiene que liderar entonces estas reuniones periódicas. Y la pregunta es, en estas reuniones periódicas que uno tiene que liderar, ¿qué trata? ¿Cómo aborda los problemas? ¿Cómo aborda estas reuniones? Bueno, dijimos que tenía que tener una labor activa, por lo tanto estas reuniones tienen que llegar totalmente informados de lo que está ocurriendo, qué se está tratando en obra. Muchos Dispute Board o adjudicadores lo que hacen es análisis de riesgo, como tienen experiencia en contratos, saben cuáles son los riesgos que van a tener y por lo tanto van abordando ciertos riesgos, ¿ya? A medida que va avanzando la obra, van a aflorar ciertos riesgos que es importante ir tratándolo. Entonces, tenemos que buscar la forma de tratar estos temas y para eso el Dispute Board tiene el expertise para que de verdad se vaya mirando el bosque desde arriba y podamos hacer que la gente del proyecto pueda generársele el diálogo, ¿ya? Entonces, yo le decía, en esta actitud activa que uno tiene que leer las minutas de reuniones, tiene que asistir a reuniones, tiene que leer los informes semanales, los informes mensuales, las notas en el libro de obras, las cartas, ¿no es cierto? Eso es tener una actitud activa. Y hay que ser permanente, constante. Toda la semana hay que hacerlo, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque de esa manera, cuando uno llega a una reunión periódica del Dispute Board con las partes, llega totalmente informado de lo que está ocurriendo y puede de verdad generar prevención. Entonces, hay una receta y que yo tengo muy, muy clara, y es, si tú quieres tratar asuntos potencialmente conflictivos, léete las minutas, porque en esas minutas no va a estar los temas. En general, las partes, los temas que son conflictivos, no los tratan.
porque pucha, el mandante dice, pero ¿para qué le voy a advertir a este compadre? Yo tengo algunos problemas que no quiero plantearlo a lo mejor. O el contratista dice, oye, si yo le advierto esto, puede que no tenga el plazo que necesito. O ¿sabes qué? Lo veo después. Entonces, una recomendación y lo que ocurre en la práctica, que tiene que ver con la naturaleza de cómo se desarrollan las obras, es, oye, si tú quieres ver los temas que son potencialmente conflictivos, lee las minutas. Y en esas minutas no deberían estar. Porque lo que ocurre en la práctica es que las partes durante la ejecución de la obra no abordan los temas conflictivos, ni mucho menos los temas potencialmente conflictivos. En muchos contratos estos temas se dejan para el final. Y por lo tanto, el gran desafío de un dispute board o de un adjudicador es, oye, pucha, ¿cómo vas a abordar los temas conflictivos si las partes no lo quieren tratar? No lo están abordando. Y esa es la invitación. Es un buen adjudicador o un buen dispute board, lo que hace es, de alguna manera, descubrir, identificar estos temas para que las partes los toquen, los aborden, los desarrollen. Entonces, yo solamente les menciono un ejemplo. En un contrato donde yo estaba, se pasaba de que me leí el contrato y vi de que el mandante podía, de alguna manera, pasar recursos para desarrollar la obra, porque el mandante estaba desarrollando otras obras en el mismo sector, y le podía pasar recursos para que el contratista desarrollara las obras que esos gastos se le iba a cobrar. O sea, el contratista le podía decir a su mandante, oye, ¿sabes qué? Necesito recursos, personas fundamentalmente, yo todavía no tengo los recursos acreditados, necesito que tú me pases recursos, ¿ya? Y esos recursos yo te los puedo pasar, pero el mandante le dice, sí, pero yo te los voy a cobrar. Y eso estaba regulado en el contrato. Pero el gran problema que existía era que no estaba, yo como dispute board me di cuenta de que no estaba regulado la forma de pago. Por ejemplo, se paga todos los recursos, incluyendo las utilidades que paga el mandante, los gastos generales que paga el mandante, en qué proporción, si tiene más obras que se están desarrollando. Entonces, había claramente una situación que no estaba definida en el contrato, que era de qué manera el mandante, que podía facilitarle recursos para que el contratista desarrolle su obra, de qué manera el mandante podía cobrar esta situación. Y resulta que en esta obra ocurrió, el mandante le proporcionó recursos de su otro contratista a este contratista, y yo les pregunto, oye, estamos hablando en una reunión periódica, oye, ¿tienen pensado cómo se va a desarrollar este cobro de estas obras o de estos recursos? ¿Están llevando ustedes el control de los recursos para que después, cuando el mandante envíe el cobro, estemos claros qué es lo que se debe pagar? Y las partes me dicen, sí, mira, lo estamos viendo, no hay problema. Estábamos en el primer mes donde estaban usando los recursos. Y yo les dije, oye, ¿se juntaron para ver cómo van a realizar, el mandante va a hacer el cobro para que el otro te pague o te descuente de su estado de pago? Sí, no, si lo estamos viendo, oye, pero pueden sentarse a conversarlo, porque yo veo que hay ciertas cosas que no están definidas. Entonces, claro, ahí el dispute board, que en este caso era yo, era miembro único, era presidente, le advertí un tema, lo abordé, le hice seguimiento, lo revisé, cada 15 días les preguntaba, y resulta que ese tema, para el primer estado pago, el segundo estado pago de estos recursos, surgieron las controversias, surgieron los problemas entre ellos, porque el mandante decía, oye, tú ocupaste 10 recursos, y el contratista decía, no, pues yo tuve 8 recursos, 8 personas, no 10. Yo le dije, oye, se juntaron a ver cómo lo van a hacer de aquí para adelante, porque si ya tenemos 2 estados pagos, que ya se lo había advertido, hay 2 estados pagos que ya estamos con problemas de cómo cobrar estos recursos, se pueden juntar para que esto no vuelva a ocurrir de aquí para adelante y tener cubierto de aquí para adelante cómo se va a generar esta rendición de recursos. Ok. Y resulta que pasaron 4 o 5 meses y nunca se juntaron, a pesar de que nosotros advertimos. Yo advertí, les dije, por favor, júntense, este es un asunto potencialmente conflictivo. Entonces el Dispute Board advirtió del riesgo, instó a las partes a que se junten a ver el tema.
No era a lo mejor un tema trascendental, no era tanta plata a lo mejor, y no se juntaron, porque se juntaron, pero no abordaron los temas. Y entonces, a pesar de que el Dispute Board los instó a participar, de alguna manera ver este tema que podía ser potencialmente conflictivo porque no estaba regulado en el contrato como se iba a hacer, entonces, ¿qué es lo que pasa? No se pudo desarrollar. Entonces, a pesar de que el Dispute Board en las reuniones periódicas tuvo una participación activa, sabía que venía un riesgo, trató, les dijo en las reuniones de seguimiento, les dijo, aborden este problema, traten este problema, a pesar de haber hecho esa prevención, a pesar de haber propiciado ese diálogo, no se pudo materializar, porque esas cosas pasan. Y hay otros temas donde efectivamente en mi labor les preguntaba, hay un tema que surgió en una visita a obra y efectivamente ese tema surgió, las partes se dieron cuenta que era algo que era necesario tratar, lo trataron y no se transformó en un conflicto. Pero hay ciertos temas que sí se pueden tratar, se transforman en conflicto, y en ese caso lo que surgió fue, a pesar de que haber tratado de haber hecho prevención, haber tenido una participación activa, haber hecho un enfoque inquisitorial en el sentido de haberle dicho a las partes, haber seguido el tema, ese tema no se abordó por las partes adecuadamente y se transformó en un conflicto. Y en ese caso, lo que viene en este método es generar una asistencia informal, en donde ambas partes, y ahí viene la asistencia informal, en donde ambas partes tienen que estar de acuerdo para preguntarle al Dispute Board de cómo se resuelve ese conflicto, ¿ya? Entonces, en una primera instancia, el Dispute Board estaba de alguna manera propiciando el diálogo, generando el espacio para que ellos lo resuelvan, pero hay ciertos temas que eso no se pueden resolver y para eso existen las opiniones consultivas, las asistencias informales, en donde el Dispute Board, habiendo las partes estado de acuerdo, me lo preguntan y yo les contesto basado en el contrato cómo tienen que resolverlo, ¿ya? Entonces, y para eso, para que las partes a uno le pregunten, está la asistencia informal, que es otro elemento, otro mecanismo, otra forma de abordar la prevención de disputas. Es una asistencia informal en donde, como bien se dice acá, no hay un formato estándar y dependerá de lo que diga el contrato, puede ser oral o por escrito, generalmente, y es preferible que sea por escrito. No se establece un plazo para la presentación de dicha asistencia, pero lo que uno busca es que sean rápidas. En esta asistencia informal no hay audiencia, no hay regla, es una asistencia bastante informal, pero el Dispute Board, dado la naturaleza de lo que realmente se está abordando, cuando las partes están de acuerdo, genera un procedimiento para que esta cuestión se materialice ordenadamente. Entonces, esta asistencia informal tiene que ser corta, al grano, debe tener un problema que sea acordado por ambas partes para que el DB responda en función del contrato, en lo que esté regulado en el contrato y si no, estableciendo los procedimientos que sean anexos al contrato, las mejores prácticas, etc. Esta asistencia informal, entonces, tenemos que describir el problema con una breve resumen y dar una respuesta clara y concisa en cuanto a cómo el Dispute Board interpreta esta situación, ¿ya? Entonces, estábamos en que el Dispute Board cada 15 días o cada un mes se junta con las partes para poder permitirles ver el bosque, plantear los temas de manera inquisitorial o manera generar espacios de diálogo, generando comunicación. Esos temas se van abordando de tal manera de que se genere el diálogo, se genere la comunicación entre las partes, y muchas veces esos temas no surgen ni no son conflictivos, no son potencialmente conflictivos o no se convierten en conflicto. Pero hay otros temas que, por más que el Dispute Board los trató, los abordó, se transforman en conflicto. Y para eso entonces están las asistencias informales, opiniones consultivas, en donde ambas partes deben estar de acuerdo. Y el Dispute Board, de manera oral o escrita, les dice cuál es su forma de ver el contrato y les establece, miren, ustedes, la controversia que me han planteado es, usted dice, el mandante dice esto, el contratista dice esto otro, y les plantea cuál es el problema
y a partir de este problema a resolver, aplica el contrato y les dice de qué manera este dispute board resolvería esa controversia, ¿ya? Entonces, te entrega una opinión de un tercero fundada. Y esa cuestión es súper importante. El hecho de que hay una opinión fundada de un tercero que ya viene interiorizado esta situación, le da fuerza a la opinión que está dando. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí las partes cuando ya tienen esta asistencia informal? Lo que hacen es, oye, este tercero o este dispute board está pensando de esta manera. Oye, ¿por qué no se juntan las partes y da esta asistencia informal? La invitación que uno hace como dispute board es, con esta asistencia informal escrita, con fundamento, se juntan a resolver el problema, se juntan a resolver el conflicto. ¿Ah? Entonces, lo que hemos hecho es de alguna manera entregar herramientas para que las partes prevengan las controversias y estas no pasen a una asistencia formal en donde está regulado y una asistencia informal puede transformarse en una acción mandatoria o una recomendación, que esa es otra parte. Entonces, este dispute board va abordando los temas, va generando espacio periódicamente, cada 15 días, cada un mes. Estos temas, muchos temas se abordan y no se transforman en controversia. Otros temas se transforman en controversia a pesar de que están abordados y para eso existe la asistencia informal. Luego, en la medida que ambas partes estén de acuerdo. Luego, hay ciertos temas que el dispute board no los abordó. Esos temas también se tratan que no los detectó el dispute board, pero están ocurriendo en la obra. Esos temas también los tratamos en las reuniones periódicas y muchos de esos temas pueden transformarse en asistencia informal. No sé si hay alguna pregunta ahí en el chat. Sí, ingeniero. Tenemos una pregunta. A ver, la vamos a revisar. La estaba formulando el ingeniero Félix Antonio Canchán y nos indicaba qué habilidades blandas considera que debe tener un adjudicador para desarrollar su labor preventiva. Mira, de la conversación que hemos tenido, ustedes se podrán dar cuenta que tenemos que, de alguna manera, ser casi un coach, porque tenemos que identificar lo que tenemos que, a partir de lo que están hablando las partes, identificar los asuntos potencialmente conflictivos. Esa es una cuestión, o sea, y casi los asuntos potencialmente conflictivos no los encontramos, no están escritos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ser capaces de ver, tenemos que ser capaces de alguna manera de ver cómo están las partes, las posiciones de las partes, la actitud que tienen las partes. Entonces tenemos que tener, de alguna manera, una capacidad de poder observar. Primera cuestión, observar, escuchar. Tenemos que escuchar a las partes, porque generalmente cuando la parte habla y nosotros logramos de que la parte logre verbalizar, nos ayuda a nosotros entender en la problemática, en qué problema están. ¿Qué es lo que está detrás de este conflicto? Hay algunas cosas que de repente uno tiene que ser capaz de ver. Entonces, yo creo que hay ciertas habilidades como, por ejemplo, el poder observar, tener la capacidad de observar, tener la capacidad de escuchar, de generar, ¿cómo generamos espacios de diálogo? Primero, permitiéndole que las partes hablen. Segundo, generando el espacio de tal manera que se escuchen. Entonces, ¿y qué habilidad tendríamos que tener ahí? Y yo les digo, hay que tener mucho cuidado, porque el dispute board no puede ser una persona que vaya a las reuniones periódicas, vaya a la visita a obra, y resulta que lo único que quiera es hablar él. No puede. Tiene que ser una persona tal de que sea al revés, que tiene que generar confianza, obviamente con su experiencia, con su participación. Ya has visto que el DAB está incorporado ya en el contrato, ya lee. Eso genera confianza. Entonces, cuando uno ya tenemos ese ambiente, lo que uno tiene que hacer entonces es dejar que las partes hablen. Generar empatía, cosa que cuando estas partes estén hablando, tú de alguna manera
generes un espacio de que tú lo estás entendiendo, tú estás comprendiendo el problema. Y para eso tienes que tener la capacidad de escuchar. Yo creo que una de las principales capacidades que uno tiene que tener es capacidad de escuchar. Fomentar el espacio de diálogo, fomentar la comunicación entre las partes. Y la única forma para generar eso es con confianza y de alguna manera dejando que las partes hablen, generando empatía, estableciendo cuáles son los problemas, poder analizar el problema y poder tú verbalizar como Dispute Board, oye, mira, yo entiendo que aquí el problema es este, ¿ustedes cómo lo ven? Entonces, yo creo que las principales habilidades son escuchar, generar empatía, generar espacios de diálogo, y de alguna manera ser un coaching que acompañe a las partes y que de alguna manera le pueda decir a las partes de manera cordial, de manera educada, sin ser demasiado fuerte, decirle a las partes lo que tú estás viendo. Y para que tú le digas a las partes lo que estás viendo, tienes que tener mucho cuidado. ¿Mm? Yo diría que eso es... Yo diría que eso es... Ya. Yo diría que eso es... Bueno, el otro elemento que sirve para la prevención de disputas, estábamos hablando de las reuniones periódicas que se hacen 15 días cada un mes, teníamos una asistencia informal, cómo llegamos a una asistencia informal, y el otro elemento que genera mucho conocimiento para el Dispute Board y un buen espacio para generar diálogo y comunicación es las visitas a obra, que se hacen cada 70, 140 días, cada un mes, dependiendo de la naturaleza del proyecto y la magnitud y el plazo del proyecto. Tienen que asistir las personas que tomen decisiones. Hay que generar un recorrido por el sitio porque nos va a generar una oportunidad de ver en qué estamos, cuál es el avance, y también lo más importante, ver las áreas problemáticas, ¿ya? Donde hay áreas problemáticas, donde veo algunos problemas que de repente, bueno, en las reuniones uno no lo está viendo, ¿no? Porque en las reuniones, en las cartas, hay ciertas cosas que uno no ve, hay ciertas cosas que uno no se cuenta, y uno puede con las visitas a terreno efectivamente tener una visión completa, y de alguna manera eso hace de que uno tenga una visión que le permita generar diálogo y comunicación. En la obra hay que tener reuniones que tengan sin prejuicio. En las reuniones en obra, uno puede tener reuniones virtuales como tenemos ahora, ¿no es cierto? Pero también se pueden tener reuniones en obra. Y ahí uno puede, ¿cuál es la gracia de tener esta reunión en obra? Es que es una muy buena oportunidad para leer el estado de ánimo de las partes. Y el estado de ánimo de las partes, y entonces uno tiene que tener la capacidad de leer los estados de ánimo. Y el estado de ánimo de las partes a nosotros nos dicen de qué manera tengo que enfrentar este diálogo, de qué manera tengo que, de alguna manera, propiciar el diálogo. ¿Cómo lo hago si las partes están totalmente enfrentadas? Las partes están enfrentadas, no quieren conversar. ¿Cómo propicio yo este diálogo? La forma de abordarlo es distinta. Pero si yo veo que las partes están bastante, son empáticas entre ellas, existe comunicación, entonces, si yo veo eso, es muy distinto abordar el problema con unas partes que están totalmente tensas, donde realmente no quieren tratar los temas. Es una oportunidad para que las partes presenten, verbalicen los temas. ¿Ya? El hecho de verbalizar los temas ayuda para generar espacios de comunicación. Es una oportunidad para identificar problemas y discutir los problemas. Entonces, yo diría que estamos ya en el tiempo y he tratado de abordar principalmente la prevención de disputas. Para poder desarrollar adecuadamente la prevención de disputas, hay ciertos elementos que son necesarios y que tengamos y que son necesarios para que el Dispute Board pueda desarrollar adecuadamente esta función. Y hay ciertos elementos que se entregan para que tú puedas desarrollar esa función. Son las reuniones periódicas, cada 15 días, cada un mes, son las visitas a obra y la asistencia informal. Entonces, estos tres elementos son los que de alguna manera nos permiten a nosotros, como Dispute Board o adjudicador, generar de verdad
la prevención de disputas, que como decíamos era generar espacios de diálogo de las partes en asuntos que son potencialmente conflictivos para que no se transformen en disputas. ¿Ya? Ingeniero Eduardo, muchísimas gracias. Realmente el día de hoy hemos profundizado un poco más de la práctica de los adjudicadores cuando estén en la etapa de las visitas de obra o las reuniones. Es importante recordar, porque dentro de nuestros asistentes están varios adjudicadores que vienen haciendo la práctica acá en Perú. Recordarles que la función del adjudicador, si bien es cierto, es utilizar las técnicas de las habilidades blandas como la escucha activa, el parafraseo, preguntas directas, cerradas o circulares, que eso ayuda a romper quizás lo que usted mencionaba, el ambiente confrontacional entre las partes. Es importante utilizar estas técnicas, pero sí recordar algo que aprendimos en la conferencia que se dio en Costa Rica, es que no es una función mediadora, conciliadora. Nunca confundamos la función preventiva que tiene un adjudicador o un integrante, un miembro de un dispute board, con la función que tiene un conciliador o un mediador. Lo que nosotros hacemos quizás para romper ese ambiente son utilizar, ¿no?, esas técnicas. Sin embargo, nosotros no buscamos de manera directa digamos, un acuerdo o que lleguen las partes. Por otro lado, comentarles también que en muchas de las reuniones o visitas de obra que, bueno, he venido participando, acompañando a algunos adjudicadores en Ancagua, es que sí he visto y soy testigo de que estas reuniones, utilizando esas técnicas, ayuda mucho a que las partes puedan evitar someter a decisiones. Yo les comento que tenemos una obra que se ha concluido en Tacna, de la cual solo ha habido durante el desarrollo de esa, o el desarrollo en esa ejecución, solo ha habido 2 decisiones que se han sometido a la JRD. Las demás ha habido controversias, no voy a decir que no ha habido controversias, ha habido controversias. Sin embargo, el adjudicador ha logrado que en el momento de las reuniones las partes lleguen a comprender cuál era la problemática y cómo ellos podían solucionarlo, porque muchas de las soluciones estaban en las manos de ellos. Entonces, me ha gustado mucho la participación del ingeniero que ha estado a cargo de esta junta, porque durante todo este desarrollo ha estado desactivando bombas que se daban en el momento de la ejecución. Y solo, como les repito, bueno, cuando allá había un tema de responsabilidades, donde ambas partes quizás tenían la voluntad, pero tenían un miedo, porque ¿qué pasa, ingeniero Eduardo? En nuestra realidad peruana, muchos funcionarios tienen un miedo a una Contraloría General que hace un control de todas las acciones, decisiones que ellos tomen. Entonces, a veces eso es un obstáculo para que ellos puedan tomar de manera abierta, directa, con seguridad las decisiones, porque lo hayan hecho bien o mal, siempre van a tener un control posterior. Entonces, también las juntas de resolución de disputas aquí en Perú o los dispute board están ayudando porque dan esa seguridad de que las decisiones que se está tomando pues está ayudando al proyecto, y más aún si a ellos les libera en algún momento la carga de asumir responsabilidades directamente. Yo les agradezco de manera muy especial a los adjudicadores que son parte de la nómina de adjudicadores de Ancagua que han estado presentes y han dado cita el día de hoy en este webinar. Agradecerle, ingeniero Eduardo, a usted por esta valiosa información que nos ha dado, que si bien es cierto en los cursos o en los entrenamientos que venimos recibiendo, se habla más específicamente quizás de las otras funciones como la función consultiva o la decisoria, pero todos sabemos que la parte más importante de una junta de resolución de disputas es la prevención, y es quizás la razón de ser de un dispute board. Siendo así, hemos aprendido un poco más el día de hoy. Agradecerles y bueno, nos vemos el próximo sábado en otro webinar Ancagua. Antes, otorgarle el uso de la palabra al ingeniero Eduardo para sus palabras finales. Sí, mira, bueno, como tú bien decías, en Costa Rica que se juntó la mayoría de los profesionales que nos dedicamos a todo lo que son dispute board. Claro, hay ciertos elementos que salen y que son las prácticas que uno puede ir viendo, ¿no es cierto? Y te quería comentar que
lo que tú mencionas, esto de que, claro, en contratos públicos la situación de las contralorías vienen a ser un elemento importante. Y yo creo que una buena junta de resolución de disputas lo que viene a hacer es darle mayor respaldo a estos profesionales que son del Estado, ¿ya? De tal manera que ellos sientan de que la decisión que ellos están tomando es una decisión fundada y que va a poder de alguna manera ser defendida ante cualquier contraloría, ¿ya? Le entrega fundamentos y le entrega fundamentos de verdad. Ahora, y el otro elemento que te quería comentar de tus palabras, que como bien tú dices, es muy exitoso de que un proyecto pueda no tener controversias formales, ¿ya? Es muy exitoso. Es muy exitoso, ese yo creo que es el primer nivel de éxito. O sea, si no tenemos nosotros asistencias formales, sumisión formal de controversia, es un muy buen elemento, es un buen indicador. Pero también hay otros indicadores, como por ejemplo, ¿cuántas asistencias informales tuviste? Cuando uno tiene, mientras más asistencias informales tiene, quiere decir que pueden llegar menos temas a una asistencia formal. Estas asistencias formales, la idea es que lleguen las menos posibles también, pero si las hay, es bueno. ¿Por qué? Porque quiere decir que la mayoría de ellas no debería subir a una asistencia formal, ¿ya? Entonces, ahora, pero tampoco nos asustemos que estamos tratando, a mí me ha pasado, donde yo he tratado de, como tú dices, desactivar estas bombitas. Estoy viendo que por adelante se les vienen 10 bombas y el equipo de proyecto no la está viendo, ¿no es cierto? Entonces uno le dice, oye, pero fíjense que a 10 kilómetros más allá tenemos 10 bombas. ¿Por qué no las tratamos? Y uno propicia el diálogo, genera espacios de comunicación, todas estas cosas que hemos hablado, ¿verdad? Hago seguimiento, les planteo el tema y así todos nos llegan a acuerdo, así todos los temas nos abordan. Bueno, es parte de la naturaleza de los proyectos, no nos ajustemos, es lo que tiene que pasar en muchos casos, porque para que un dispute board opere adecuadamente depende también de las partes, ¿no? Y hay muchos temas que a lo mejor por más que tú trataste de prevenirlos, también se transforman en asistencias informales. Bueno, qué bueno que se transforme en asistencia informal, te permite a ti abordarlos adecuadamente. Pero lo importante de toda esta cuestión es que existen mecanismos y que si las partes empiezan a utilizar adecuadamente este mecanismo, les ayuda a la gestión del proyecto, que es lo que buscamos. Nos ayuda a que el proyecto termine adecuadamente en plazo y costo. Eso es lo que buscamos. O que termine primero adecuadamente, porque hay muchos proyectos que pueden no terminar. Entonces, esa es la invitación. Este es un mecanismo que de alguna manera sistematiza ciertas prácticas que en muchos contratos se pueden estar utilizando. Aquí están sistematizadas, escritas, busca la forma de que éstas se apliquen. Pero la gracia es que no pierden de vista algo. Van a que el proyecto termine y además termine en plazo y costo. Eso es lo que buscamos. No perdamos de vista que aquí lo que buscamos es que las partes tengan una gestión adecuada, que sea de alguna manera alivianarles la carga en la ejecución de la obra, pensando siempre en terminar el proyecto. ¿Mm? Importante la aclaración, ingeniero Eduardo, pero sin abusar de su tiempo. Solo me gustaría atender la pregunta que lo han hecho a través del Facebook, el ingeniero Polo Orellana, y quien nos consulta si es posible que en las reuniones que realiza la DAF o la JRD con las partes, podría darse la posibilidad de hacer reuniones privadas. Reuniones privadas con las partes. Sí, o sea, las reuniones, mira, bueno, primero los dispute boards siempre propiciamos generar espacios de confianza, y los espacios de confianza, para que puedan existir, tienen que, la base es la transparencia y que ambos estén informados de lo mismo. Eso es, ¿no es cierto? Entonces, aquí no estamos en una mediación donde una de las herramientas en la mediación es tener reuniones privadas con las partes. Aquí, te digo, ¿se puede tener? Sí, pero no es deseable, no es lo que uno busca principalmente. Existen asistencias informales, ya estando en el mecanismo, porque las reuniones periódicas no, te lo digo, no, privadas no, salvo que las partes te digan, oye, ¿puede usted conversar? Y las partes estén de acuerdo y bueno, a mí me ha pasado, yo he tenido reuniones privadas, pero dentro de una asistencia informal, en donde la asistencia informal, yo les digo, mira, el procedimiento para que resolvamos esta controversia que ya la venimos tratando es tal. Y las partes me dicen, oye,
oye Eduardo, ¿pero podríamos tener una reunión privada con usted para plantearle bien el problema? Yo le digo, sí, no tengo ningún inconveniente. Pero yo voy a dejar minuta y le voy a contar a la otra parte lo que tú hablaste. Chuta, qué difícil, ¿eh? Entonces, cuando uno le dice que voy a dejar minuta y que además le voy a contar a la otra parte lo que habló, no sé si sirva tanto la reunión privada. Puede ser que sea un espacio para que la gente esté más suelta y a lo mejor va a transmitirme lo mismo a mí que a la otra parte. Pero como te digo, y como bien decía Francesca, esto no es una mediación. No es una herramienta que tú puedes ocupar. En la mediación, la reunión privada es parte de, pero en un dispute board esto no es algo que quisiéramos propiciar. Ahora, ¿lo podemos utilizar? Sí, pero teniendo estas salvedades de que tienes que comunicarle a la otra parte lo que hablaste y tratando de generar, porque tú, finalmente, acuérdense, queremos generar confianza. Excelente. Muchísimas gracias nuevamente, ingeniero Eduardo, y bueno, agradecer a todos nuestros participantes que han estado hoy en la plataforma Zoom y a través del Facebook Live. Nos vemos el próximo sábado en otro webinar, Rancagua. Hasta pronto. Hasta pronto, Francesca, muchas gracias. Hasta luego, ingeniero.